compartir con ustedes es una enseñanza de cómo defendernos. Es el título que hoy nos concierne, una enseñanza de cómo defendernos. Pienso, y seguramente junto con usted, que somos testigos muchas veces que carecemos de herramientas para saber cómo defendernos. A veces usamos herramientas tan anticuadas, tan obsoletas, que simplemente lo único que hacen es meternos en más problemas. A veces usamos las herramientas para problemas que otras personas han usado, porque el problema que ellos atravesaron o el que estamos atravesando nosotros es similar, y le preguntamos: oye, ¿cómo saliste de esta situación? La hermana o el hermano nos dice: salí así, nos da una fórmula, nos da unos pasos, nosotros lo hacemos y pensamos que por los pasos que él o ella nos está dando, nosotros saldremos de la situación y estamos aprendiendo a defendernos. En ocasiones carecemos de esto, en ocasiones pensamos que nuestra mejor defensa sería contraatacando para no perder la batalla. Esto siempre está condicionado a la inseguridad que habita en nuestros corazones. La inseguridad siempre va a estar buscando recursos, no importa que sean obsoletos, no importa que sean antimorales o antivalores, no importa. La inseguridad no está pensando en eso. La inseguridad de nuestras vidas muchas veces nos llevará a defender la verdad de una manera equivocada. Por ejemplo, Guillermo Wilberforce tuvo el valor de condenar la esclavitud cuando Inglaterra permitía la compra y la venta de personas como esclavos. Abraham Lincoln se mostró valeroso defendiendo la verdad para librar a los esclavos en Estados Unidos. Lo que parece indicar que hay que pagar un precio muy alto, de manera que nosotros necesitamos valor para oponernos a la mentira, defender la verdad, pero esta no solamente con objetividad, sino con la claridad sólida descrita en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver en nuestra serie cómo compartir el evangelio en nuestra ciudad, que hemos escogido el libro de los Hechos, cómo poder no solamente pagar un costo alto, como lo vimos domingos atrás, sino también cómo defendernos de aquellos a quien nosotros le vamos a predicar el evangelio. Hoy vamos a estar aprendiendo que todo parece indicar que será la mejor forma que nosotros estaremos usando para defendernos. Ya que debemos saber que en nuestras vidas siempre van a existir acusaciones. Estas acusaciones muchas veces serán infundadas por personas que simplemente no estarán de acuerdo con nosotros. Estas acusaciones quizás en otras veces serán verdades que nos llevaron a cometer ciertos errores, y de una u otra manera el diablo las coge para presentárselas a las personas. Sin embargo, nada de esto aconteció así en la vida del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no lo acusaban por alguna mentira que él dijo o por alguna verdad que dejó a media, como a veces nosotros hacemos. Al fin de cuentas, la verdad cuando se dice a media no es verdad. La verdad es verdad cuando se dice en toda su totalidad. Y a este hombre de Dios lo acusaron por algo que él no dijo. Abre tu Biblia en Hechos 21:37 al capítulo 22, verso número 5. Ahí vamos a estar hoy sacando muchos principios, exprimiendo estos versículos de manera tal que aquel Señor hoy nos entregará en nuestras manos la mejor manera de defendernos en situaciones parecidas a la del apóstol Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo.
y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Marque ahí, más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Lo que acontece acá es la situación que se desarrolla de una manera un poco contradictoria a la vista de los oponentes del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido acusado de un delito que no había cometido. Entonces, el apóstol Pablo estaba consciente que ya lo que el Espíritu Santo le había dicho, por lo cual él iba a sufrir, ya él lo estaba viviendo. Recordemos que capítulos anteriores, en sermones anteriores, el Espíritu Santo en Hechos 19 le había dicho al apóstol Pablo todo lo que él iba a sufrir. Pero su conciencia en Cristo le hacía estar consciente, valga la redundancia, de la realidad que él estaba viviendo en ese contexto. De manera que nosotros hoy podemos sentirnos admirados por el apóstol Pablo, como su valentía de ponerse al frente de sus oponentes y hablar, su amor por el prójimo, que no hizo algo como criticar, o mejor dicho, contraatacar a esa audiencia enardecida. Te dije que subrayara, hizo más silencio. No estamos hablando de dos personas que están en contra de lo que Pablo estaba diciendo. Estamos hablando de una turba enardecida. Admiramos entonces al apóstol Pablo porque era un hombre seguro de lo que estaba aconteciendo. En otras palabras, la situación y las circunstancias no movieron ni un milímetro al apóstol Pablo, ni a la derecha ni a la izquierda. Qué bueno fue el Espíritu Santo que le dijo todo lo que iba a pasar, para cuando llegara el momento, él se acordara que todo lo que el Espíritu le había dicho, ya él lo estaba viviendo. Por lo tanto, ya él tenía una preparación tanto psicológica como mental de lo que estaba aconteciendo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero entonces, ¿cómo podemos aprender a defendernos de las acusaciones que se nos hacen cuando nuestra vida es conforme al Evangelio? Repito esto porque es mi pregunta inicial. La acusación del apóstol Pablo es muy importante porque vamos a estar viendo algunos principios. No es porque le faltó respeto a alguien, es por el Evangelio. Es por predicar el Evangelio y afectar una generación. Ese es el precio que Pablo tuvo que pagar. Y repito esto porque a veces nosotros pensamos que todo lo que es prueba en nuestras vidas es por causa del Evangelio. Y no es así. Para eso tenemos que aprender como primer punto en esta mañana que lo aprendido siempre nos favorece en nuestra defensa. Lo aprendido siempre te favorece en tu defensa. El apóstol Pablo, como cualquier persona, quizás no estaría capacitada para enfrentar las calumnias y hablarles a estas personas. Quizás el desaliento, la desesperación, tal vez el desdén o el resentimiento hace que dicha persona actúe de una manera contraria a la que el apóstol Pablo actuó. Todos estos sentimientos, lo más probable es que hubiesen cerrado los labios de la mayoría de las personas. El apóstol Pablo no hace eso. El apóstol Pablo está buscando una vez más poder hablarle a esa multitud. Y está buscando la oportunidad. De manera que lo que él aprendió le sirvió de mucho. Pablo sabía varios idiomas porque a la iglesia de los Corintios, que cuestionó su ministerio, se lo dijo. Pablo sabía griego. Pero noten esto que es muy importante.
Le habla griego al gobernador, pero le habla hebreo a su pueblo. Y cuando el gobernador ve, o el capitán ve que el apóstol Pablo habla griego, le dice: tú hablas griego. En ese idioma es que él se da cuenta que la persona de quien están hablando no es dicha persona, el apóstol Pablo. Pablo se presenta como un judío de una ciudad con importancia, Tarso de Sicilia. Esto haría que se le concediera la oportunidad de defenderse. Oye, yo soy de Guayaquil, escúchenme. ¿Tú eres de Guayaquil? ¿Qué nos tienes que decir? No es lo mismo que tú digas: bueno, yo soy de un lugar sin importancia. Todos estamos conscientes que hay ciudades muy importantes en el mundo que inspiran respeto, pero sobre todo inspiran escuchar a dicha persona que viene simplemente por ser de esa ciudad. Tarso de Sicilia tenía esa magnitud. Tarso era una ciudad importantísima. Se convirtió en el centro intelectual. Las escuelas de Tarso de Sicilia rivalizaban con las de Alejandría solamente por el intelecto y el conocimiento que tenían. Pablo era efectivamente de una ciudad con importancia, lo que esto proveyó a que el hombre quien estaba pidiendo un chance para hablar se le concediera. No te cambies para una ciudad importante para que te escuchen primero. Ese no es el principio. Por tanto, conversa en griego y a la multitud se dirige en hebreo. ¿Qué clase de hombre? Porque el idioma hebreo hizo que prestaran más atención. Cuando él les habla en hebreo, hicieron más silencio. El griego los conectaba con los gentiles, el hebreo con los que lo acusaban. La sabiduría de este hombre es inmensa. No sé si ustedes pueden ver esto. Yo leía la vida del apóstol Pablo y yo me quedo asombrado. Y a veces yo digo: Señor, aunque sea un 10%, un 5%, dame de este hombre. De manera que cómo nos defendemos determinará nuestro éxito o nuestra derrota en nuestra defensa. Hablar el mismo lenguaje de los oyentes ayudará mucho a la comprensión de lo que queremos decir. Y callar y esperar el momento será de gran beneficio para nuestra defensa. De manera que muchas veces no aprender a defender la verdad, vamos a estar recurriendo a armas que son las mismas que nos matarán. Hoy por hoy las personas se siguen defendiendo con armas carnales, no con armas espirituales, cuando la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Estaremos haciendo cosas y diciendo cosas que no nos llevarán a ningún otro lugar y estaremos fracasando. Podemos ver acá que el apóstol Pablo fue más respetuoso que sus oponentes. Una turba enardecida, mátenlo. Recordemos que cerraron las puertas del templo para que él no entrara, buscando protección, para que lo lincharan afuera. Miren, para que puedan comprender, el apóstol Pablo está parado en las gradas encadenado, delante de una turba que quería lincharlo, solo porque estaba predicando el evangelio que hoy tú estás escuchando. Esa era la razón por la cual querían matar al apóstol Pablo. Por lo tanto, como resultado de la actitud del apóstol Pablo, el gobernador llega a la conclusión que no es la persona que decían, ya que él tenía una previa descripción de ese egipcio revoltoso. Y él llega y dice: pero entonces no eres tú el egipcio del cual hablan las personas. Pero también este hombre tuvo la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo y saber si lo que decía Pablo era verdad o mentira. Muchas veces pasa así. En ocasiones lo que se dice es mentira, pero tristemente en ocasiones lo que se dice es verdad. Y la mejor manera de saberlo será viendo el actuar de dicha persona a la cual se ha cuestionado. En otras palabras, el gobernador aprovechó para ver si lo que la gente dice es verdad.
Eso es un principio que me gusta del gobernador. ¿Qué es lo que dicen de ti esto? Demuéstralo acá. Y veremos si es verdad o mentira. Si eres un ladrón, para saber si eres un ladrón, lo mejor que se hace es ponerte al lado del dinero. Como dirían en mi país, al ladrón darle la llave y ya tú saldrás de esa duda. Eso es lo mejor. Entonces, el gobernador llega a la conclusión, aunque la pregunta es retórica, es una pregunta que lleva implícita la respuesta. Él no está diciendo que eres tú. Entonces, ¿eres tú la persona que dicen? No. Porque miremos esto que es muy importante. Se decía del apóstol Pablo que no guardaba la ley y que persuadía a otros a no guardarla. Se decía del apóstol Pablo que le pedía a las personas que no adoraran en Jerusalén. Se decía del apóstol Pablo que él enseñaba que no se circunciden. Además de todo eso, lo que se decía del apóstol Pablo, también se decía que entró a un gentil a profanar el santo templo, a Trófimo, que era de Éfeso y no era judío. A pesar de todo eso, también lo involucraron con ese egipcio revoltoso. ¿Cuántas acusaciones? El sedicioso, al cual alude Claudio Lisias, que fue el comandante que estuvo a cargo de todo, era un falso profeta egipcio que hace algunos años, en ese entonces, había reunido a un grupo de personas. Y este hombre quería destruir Jerusalén de la misma forma que fue destruido Jericó. Y levantó una cantidad de personas, algunos miles, en el Monte de los Olivos. Y esto hizo que el gobernador en turno, Félix, fuera y derribara o destruyera ese plan. Cogió preso a algunos, otros murieron, pero este egipcio escapó con vida. Ahora Claudio piensa que este hombre ha regresado otra vez y está pensando que Pablo está llevando a una sedición porque había mucho alboroto. Recordemos que estamos en las fiestas judías y había muchas personas en Jerusalén, pero no era tampoco él, como lo dice Josefo en Guerra de los Judíos. Dice que a su voz, cuenta Josefo, los muros caerían y ellos podrían entonces librar a la ciudad de los romanos. Pero como bien te dije, Félix, el gobernador, derribó el plan, pero lamentablemente no pudieron capturar al egipcio y el egipcio se fue con vida. Por lo tanto, el gobernador piensa que este hombre ha regresado. Sin embargo, la forma en la que te acusan y levantan calumnias no debe determinar la forma en que te vas a defender. La forma en que te acusan y levantan calumnias no debe determinar la forma en que te vas a defender. No vemos al apóstol Pablo diciendo, deben una prueba de que yo soy ese egipcio. Denme una prueba que yo estoy pidiéndole a los gentiles que no se circunciden. Denme una prueba que yo entré a Trófimo al templo. Él sabía que todo eso era mentira, pero vemos que él no está usando ese mecanismo, que es el mecanismo que usaríamos nosotros. ¿Cómo tú dices eso? Demuéstramelo. ¿No es así? Demuéstramelo. Dime si es verdad lo que yo hice. El apóstol Pablo no está acudiendo a eso. Es más, ¿saben? El apóstol Pablo tampoco les está diciendo a ellos, oye, ¿cómo ustedes judíos, amadores de la ley, como él dice en el capítulo 22, celosos de la ley, ustedes no saben que es pecado levantar falso testimonio a un hombre? Y eso es lo que ustedes están haciendo. Él no hace eso. Esta defensa era perfecta y libre de toda acusación hacia ellos. Para defendernos tenemos que aprender a usar las armas que el Señor nos ha entregado, ya que el mundo espiritual es real y requiere de una vida guiada por el Espíritu Santo. No es de otra manera. Pablo usó lo que aprendió. Aprovechó a hablarle al gobernador en griego para que se diera cuenta que no era el egipcio, sin decir que no era el egipcio. ¡Qué sabiduría! Y aprovechó
para hablarle a esa multitud enardecida que le criticaba en el mismo idioma que ellos. Por eso ahora viene mi punto número 2. Una vida transformada por Cristo será la mejor manera de presentar nuestra defensa. Habiendo recibido el permiso para el apóstol Pablo hablar, desde las escaleras se dirige a la multitud, pero escuchen, no como enemigos que quieren matar al apóstol Pablo, sino como hermanos y padres. ¿Te imaginas tú llamarle hermano y padre a personas que te quieren matar? Que te quieren matar. Porque eso era lo que ellos querían. Pero lo más bello que hace esta expresión es que esas palabras salieron en el idioma hebreo, en el mismo idioma vernáculo. ¡Wow! Esa era la lengua vernácula de ellos. El gobernador le habla en griego. Todavía se escucha un poco de perturbación dentro de la multitud. Pero le pide al gobernador en griego, y cuando habla a la multitud, le habla en hebreo, y ellos cuando escucharon a Pablo hablar en hebreo, hicieron más silencio. ¿Te recuerdas que te dije que subrayara? Hicieron más silencio. Evidentemente su defensa iba a tomar la forma de su testimonio personal. Puede haber sido porque el lenguaje en el cual el apóstol Pablo, o el idioma en el cual el apóstol Pablo iba a hacer uso, quizás podía calmar los ánimos y de esta misma manera presentar su testimonio personal. Además, no era probable que alguien que hablara en hebreo blasfemara los libros sagrados escritos en hebreo. Por eso es que ellos hacen más silencio. Porque es imposible que una persona que haya estudiado a los pies de Gamaliel, que hable hebreo, blasfemara en contra de la ley que se escribió en hebreo. Lo que Pablo está usando aquí es la misma sabiduría de Cristo para defenderse, sin acusarlos, sin decirles yo hice esto, tú hiciste aquello. Gracias a Pablo que no tiene WhatsApp hoy en día, ¿no? O redes sociales. Así no fue tentado a estar poniendo estados de WhatsApp, ni a estar subiendo cosas a las redes sociales como pasa hoy en día, ¿no? Por lo tanto, debemos hablar lo que Cristo hizo por nosotros. Eso será de gran bendición. Debemos hablar de lo que Cristo puede hacer en las vidas de aquellos que nos están escuchando, pero que también nos están calumniando. No te defiendas de otra forma. Dios nos defiende. No te quite las acusaciones. Déjalas. Siempre van a estar. Es imposible que no nos acusen. Mira, comienza a vivir la verdad y eres un blanco predilecto del diablo. ¿Ya? Comiencen a fortalecer sus matrimonios para que vean cómo se van a convertir en el escarnio de sus compañeros de trabajo. Hombres, escúchenme, comiencen a ser hombres bíblicos y verán en cuántos problemas se van a meter. Mujeres, comiencen a vivir piadosamente. Se burlarán de la forma hasta que cómo te vistes y cómo instruyes a tus hijos. Vivir la verdad tiene un resultado: problemas y calumnias. ¿Cómo las manejamos? Es lo importante, porque de que vienen, vienen. El capítulo siguiente de Hechos 22 y el domingo que viene vamos a ver cómo el Señor en ningún momento le dijo al apóstol Pablo que todo iba a ser color de rosas. Y en la Biblia no está que nuestras vidas como creyentes es color de rosa. Todo el que quiera vivir en piedad va a padecer persecución. Se va a meter en problemas. Así que si deseamos ser escuchados con atención, debemos hablarle al pueblo en su propia lengua. En otras palabras, debemos hablar con sentido común. Debemos hablar con lógica. Así nos estarán escuchando. En su defensa, el apóstol Pablo habla completamente de lo que Cristo hizo. Lo vamos a ver más adelante. Él comienza diciéndoles: mire,
Ustedes saben de dónde soy yo. Yo soy de la ciudad de Tarso de Sicilia. Pero Pablo había estudiado con un hombre reconocido, Gamaliel, que era un maestro de la ley de Moisés que instruyó al apóstol Pablo. Hechos 5:34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Gamaliel era un hombre muy estudioso y centrado en la ley, muy respetado por el pueblo, de manera que fue el maestro del apóstol Pablo, que seguramente cuyo carácter fue moldeado. Al él mencionar a Gamaliel, ya le está conectando su testimonio con lo que ellos sabían de antemano. Sin embargo, el apóstol Pablo se presenta como un estudiante de Gamaliel y un perseguidor de la iglesia. Una lección que para todos nosotros indudablemente va contra la sobrevaloración del saber. Podemos saber mucho, podemos tener mucha ortodoxia, pero quizás en la praxis no sabemos qué hacer. Cuando llegue el momento de defender la verdad, no sabremos. Y el apóstol Pablo sabía de antemano cómo defenderse. Había tenido una experiencia de fondo, pero también había tenido una experiencia que superaría todas las demás diferencias. Había sido impactado con la presencia de Cristo. Había escuchado la voz cuando fue camino a Damasco. Eso genera convicción en nosotros. Es imposible que si Cristo nos cambia, nos perdona, nos entrega el Espíritu Santo, que nosotros no recobremos fuerza y sabiduría para saber defendernos. El ser humano se puede enojar por dos razones. Si están diciendo algo que tú no dijiste y así dañan tu reputación, tú te vas a sentir mal, te vas a enojar. Si están distorsionando una verdad que dijiste para que otros la crean, también te vas a sentir mal, porque están convocando a personas para que también se conviertan en tus enemigos. Por lo tanto, Pablo habló no como ellos esperaban. Ellos esperaban que la continuidad de la conversación que Pablo tenía con el gobernador en griego, Pablo se dirigiera a la multitud en griego. Esto daría paso para que ellos creyeran que de verdad Pablo se había convertido también en un gentil que no dominaba la lengua original del hebreo del pueblo judío. ¿Están entendiendo? Él usó el hebreo que había estudiado con Gamaliel y habló a su pueblo, a ese pueblo el cual él dice que por amor a su pueblo él predicaba. El amor que Pablo sentía por su nación lo hizo ir a Jerusalén. Lo hizo depender de Dios. Su audiencia era la que había incitado a la excitación de que todos debían estar de acuerdo con linchar a este hombre. Fue esa multitud la que trató de matar al apóstol Pablo. Y Pablo le dice a su audiencia que él también perseguía. De líder ahora pasa acusador. Y él le dice, yo era un hombre que pedía cartas. Es imposible que un hebreo no entendiera eso. Lo que estaba pasando en las mentes de estas personas era algo trascendental. ¿Cómo que tú fuiste instruido a los pies de Gamaliel? Que nos hablas en hebreo, que sabemos por la tradición que ninguna persona que domine el idioma hebreo blasfema de los libros sagrados escritos en hebreo. Pablo tenía de fondo una experiencia maravillosa. Pablo dice en el verso 4 del capítulo 22, perseguí este camino hasta la muerte. Este camino que ustedes hoy están condenando y están cuestionando, yo lo perseguí. Yo encadenaba y echaba en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Escuchen esto, IFG. El hombre que está hablando eso está encadenado. Lo que haría que de una u otra forma el estrés, la vergüenza de estar encadenado, quizás pudiese distorsionar la efectividad con la cual se quieren decir las cosas. No es lo mismo ir como acusado con un terno y una corbata, emocional y psicológicamente hablando,
a presentar una defensa que estar encadenado tú solo, siendo el vituperio y el escarnio de toda una multitud que te acusa. Emocional y psicológicamente eso afecta. Y vemos a un hombre con dominio propio. Vemos a un hombre allí soportando el vituperio, soportando el escarnio. Del relato del apóstol Pablo, él se acuerda muy bien. Él habla de Esteban. Hechos 8:3. Y Saulo, Hechos 8 del 1 al 3. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Pablo estaba de acuerdo antes de venir a Cristo que los cristianos habían de morir. Eso es lo que dice las Escrituras. Hay que matarlos. Una recolecta de firma, el apóstol Pablo daba su firma para que los cristianos fueran muertos. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, donde él estaba, porque él dice en esta ciudad, lo que quiere decir que muchos sabían de lo que Pablo estaba diciendo. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y oraron a gran voz por él. ¿Qué pasaba? Verso número 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Ese era el hombre que estaba encadenado ahí por el mismo motivo que le encadenaba a las personas. Miren lo que hace Cristo, miren lo que hace el Evangelio. Eso es poder de Dios. Eso no lo puede hacer otra cosa en la vida. No hay intelecto, no hay escuela, no hay metodología, no hay nada en este mundo que pueda pasar de las tinieblas a la luz a una persona, excepto el Evangelio. Los que él encadenaba y los arrastraba, ahora lo tienen encadenado a él. Pero él no responde de esa manera. Por eso es que cuando pasamos de las tinieblas a la luz, la condenación no forma parte de nosotros porque estuvimos allí. En eso consiste tener misericordia de las demás personas. El apóstol Pablo sabe que ellos no podían actuar de otra manera, a menos que Dios interviniera en sus vidas, como intervino en la de él. Él los encadenaba. Ahí hay un hombre ahora encadenado. Se acordó cuando él estaba metiendo a las personas en la cárcel. Ahora estaba allí como acusado, haciendo una defensa ante una multitud de la cual él había sido líder. Ese es el Evangelio. No es otra cosa. Hechos 9. Del 1 al 2, miren lo que dice Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas en la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ese era Pablo. Me perdonan, porque no hay otra forma de pasar de las tinieblas a la luz a no ser por el Evangelio. Y cuando pasamos de las tinieblas a la luz, entendemos que las personas que están en tinieblas no pueden reaccionar de otra manera. Por eso es que el apóstol Pablo no los acusa como nosotros estamos acostumbrados a acusar a las personas. La manera en que nosotros debemos defendernos es de la manera que el apóstol Pablo se defendió. Él sabía que una persona esclava en sus delitos y pecados no podía reaccionar en contra de la verdad que no fuera de otra manera como él reaccionó antes de venir a Cristo. Persiguiendo, encadenando, cuestionando, arrastrando, tratando de frenar a las personas. Él lo explica de una forma más clara en la carta o epístola a los Filipenses, en el capítulo número 3, versos 6 y 7, miren lo que Pablo dice en cuanto a celo, porque les dice a esa multitud en hebreo que él entiende su celo, porque él también era celoso de la ley. Era algo muy distintivo en los judíos, en los maestros, que fuesen celosos con la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, Pablo es hallado irreprensible.
Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lo que era ganancia para Él ya quedó en el olvido. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que la manera en que nosotros hoy debemos defendernos no es la manera en que comúnmente venimos defendiéndonos. No es así. En lugar de acusarlos, de participar en un tumulto, los elogió por ser celosos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en litigio? Hemos presentado problemas con alguien. Ni siquiera le hemos dicho, has hecho esto bueno. Aún como creyentes. Una vez que tenemos un problema con alguien, todo lo que hizo es malo. Somos conscientes de eso. Si un día nos abrió la puerta y nos invitó a comer, eso se olvida. Qué gran diferencia el apóstol Pablo tenemos nosotros. La diferencia es sencilla. Una vida en el Espíritu da esto. Filipenses dice que él era irreprensible. Él valora el celo de esas personas. Y les dice, yo valoro el celo de ustedes porque yo también lo era. Y ese celo él lo aprendió ahí con Gamaliel. Por lo tanto, muchos tienen la idea de cómo resolver un problema. Sí, pero conocer el problema es importante. Pero también cómo solucionarlo era importante. Estoy seguro que el apóstol Pablo, lo puedo decir así, se preparó para cada problema que él iba a enfrentar. Porque si ya te dicen que vas a enfrentar problemas, debe ser uno muy necio para no prepararse. El Espíritu le dijo que ya iba a tener problemas. Punto número 1, hizo uso de lo que aprendió. Punto número 2 de hoy, presentó la transformación de esa vida que ellos estaban acusando. ¡Wow! Se preparó. Y esa es la mejor manera que nosotros tenemos para defendernos, prepararnos para los problemas. Como yo le digo a mi familia, a mis hijos, tengan siempre respuestas para posibles problemas. Siempre te los digo a mis hijos. Escuchen, siempre tienes que tener respuestas para posibles problemas. ¿Sabes por qué? Porque tú estás queriendo vivir la verdad. Y eso generará problemas. Tienes que prepararte para posibles problemas. Pablo se preparó. Se le dijo lo que iba a acontecer. Él dijo, ok, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a preparar. Me prepararé con el objetivo de glorificar a Cristo y aprovechar sus acusaciones para predicar el evangelio por medio de mi testimonio. Él no aprovechó la multitud, ni tampoco al capitán para decir, mira, ellos no son buenos judíos, encadenados. Ellos, ¿sabe? En griego se lo podía haber dicho. Muchos no iban a entender. Ellos saben, según la ley en griego, que no pueden levantar falso testimonio. Yo no entré con Trófimo al templo, porque hay una insignia que divide los gentiles y los judíos dentro del templo. Yo no estoy loco, Claudio. Él podía haberle dicho eso, pero no lo hizo. Habla unas palabras con Claudio, que fue más respetuoso que la multitud, siendo romano, y a esa multitud que lo está acusando, él le presenta quién es él. Presentemos lo que Cristo hizo en nosotros. No te defiendas. Si tú no eres capaz de presentar lo que Cristo ha hecho en tu vida, las acusaciones tendrán mucho valor. ¿Escuchó eso, mi amado? No te defiendas, como siempre digo, que sea tu testimonio quien hable por ti. ¿Saben por qué? Porque si tu testimonio no te defiende, ¿quién te podrá defender?
Si tu testimonio no te defiende, ¿quién podrá defenderte? ¿Cómo? Es imposible. No podemos seguir usando el método del mundo para defendernos, sino más bien nuestra transformación en Cristo. Lo que éramos, lo que somos, determinará nuestra autodefensa, ya que uno de los problemas que enfrentamos hoy los cristianos es que quieren defenderse de las calumnias usando también calumnias. Tú me dices y yo te digo, mi amada iglesia Fuente de Gracia, debemos comprender que siempre que nos dispongamos a cumplir la gran comisión de predicar el evangelio, enfrentaremos problemas. Por lo tanto, debemos hacer una evaluación positiva de nuestras habilidades. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué debemos organizar? ¿Qué debemos quitar? Quizás algún recurso te falte. Quizás estás haciendo uso en la manera que te defiendes de las calumnias de una manera equivocada que no presenta a Cristo y mucho menos una vida transformada. Las experiencias que tú has vivido, como le compartí a los hermanos en el devocional, nos ayudarán de algo. Y eso ayudó mucho al apóstol Pablo. Aquellos que están estudiando en el instituto, te los digo con todo el corazón. Él se preparó a los pies de Gamaliel. La enseñanza sí nos prepara. La diligencia en los estudios sí nos prepara porque adquirimos herramientas para defendernos. De lo contrario, si no aprendemos, vamos a estarnos defendiendo como hemos venido. Tú me dices, yo te digo, estados de WhatsApp, blasfemias, calumnias, publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter. Vamos a aprovechar todo eso, que son herramientas carnales. Pero si nos preparamos y nos llevamos de la mano con nuestro Señor Jesús y caminamos poniendo el pie donde mismo Él lo puso, estaremos adquiriendo sabiduría para enfrentar el próximo problema. Por eso te hago dos acuerdos en esta mañana. Número uno, lo aprendido siempre nos favorece en nuestra defensa. Lo aprendido siempre nos favorecerá en nuestra defensa. Tu experiencia, lo que tú has vivido con Cristo, tus caídas, tus levantamientos, tus estudios, todo eso, no pienses que es por gusto. Eso es un background. Eso es algo que tú estás ahí poniendo. Y cuando llegue el momento, tú vas a sacar del regazo y tú vas a sacar eso y tú vas a decir, yo sé cómo defenderme en esta situación. Pero número dos, lo vimos hoy, una vida transformada por Cristo será la mejor manera de presentar nuestra defensa. Cuando alguien te diga algo y te toque defenderte algún día, fuérzate por hablar de Cristo. ¿Es difícil? Sí, no he dicho que es fácil, pero esfuérzate. Tú dices esto de mí, te invito a que me conozcas. Te invito a un café. Ahí tú comprenderás si lo que se dice de mí es verdad o es mentira. No lo critiques. Aunque es tentador criticar a los que te critican. No lo hagas. No denigres la imago Dei. No denigres la imagen y semejanza. Que sean ellos los que le den cuentas al Señor. Tú y yo hagamos como hizo Jesús. Pilato se maravilló del silencio de Jesús. Pilato se maravilló del silencio de Jesús. Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, sin tener pecado, se cayó. Cuanto más tú y yo. Padre, gracias por el privilegio